Hola, ¿qué tal? Vamos a ver una nueva clase de resolución de problemas. El tema que vamos a ver en esta ocasión es evaluar la adecuación de argumentos y argumentaciones en determinados contextos y circunstancias. Y los puntos que vamos a ver son los siguientes. Identificar si los argumentos o argumentaciones son adecuados para ciertos contextos y circunstancias. Identificar cuándo y cómo es adecuado apelar a los sentimientos. Identificar si un argumento publicitario es falaz. Condiciones que debe cumplir una argumentación para que logre su propósito. Estos temas los vamos a tratar en este video y vamos a dejar claro en qué consisten. Vamos a comenzar con el primero. Identificar si los argumentos o argumentaciones son adecuados para ciertos contextos y circunstancias. Un argumento o argumentación es adecuado cuando tiene en cuenta factores tanto internos como externos. Es decir, cuando su estructura está bien diseñada, porque su conclusión y sus premisas se corresponden armoniosamente. Sus ideas no se contradicen y son claras, y en general podemos decir que cubre todos los puntos de la estructura de Toulmin. A estos aspectos los llamaremos internos. Pero existen también otros factores externos que tenemos que tener en cuenta, como son el contexto en sí mismo, las circunstancias, el tipo de auditorio, la sensibilidad al contexto. En este punto nos vamos a centrar en el contexto y las circunstancias, ya que la sensibilidad al contexto ya lo vimos en un video anterior y el tipo de auditorio lo veremos en otro video más adelante. Primero que nada, entender este par de conceptos, contexto y circunstancias. El contexto es en la argumentación el significado que tienen nuestras palabras y frases debido a la forma o manera de usarlas por un grupo de personas, ya sea de manera formal o informal. Así, por ejemplo, podemos hablar del significado de la palabra en el contexto jurídico, en el contexto educativo, nacional, etc. Por ejemplo, persona física o persona moral. En el contexto jurídico, persona física es cualquier persona, cualquier ciudadano. Persona moral es una empresa que representa a un grupo de personas. En el contexto de uso cotidiano no usamos la frase persona física, pero sí persona moral. Y una persona moral, en el sentido estricto del significado, sería una persona que se comporta de acuerdo a los usos y costumbres de la época y el lugar. Otro ejemplo es competencias laborales, en el contexto educativo y en el contexto cotidiano. Competencia laboral, en el contexto educativo, son los conocimientos, habilidades y actitudes necesarios para llevar a cabo exitosamente una actividad laboral. En el contexto de uso cotidiano, es el esfuerzo de los miembros de una organización o simplemente los trabajadores de cualquier empresa en su empeño por ser mejores o tener más logros laborales, como pueden ser aumento de sueldo o subir a puestos más importantes. En resumen, ese sería el contexto, el significado de los conceptos para diferentes grupos de personas, disciplinas, instituciones, lugares, etc. Ahora veremos lo que son las circunstancias, ya que muchas veces los usamos de manera sinónima, pero aquí vamos a tener que hacer una distinción clara, ya que el punto que estamos analizando es identificar si los argumentos o argumentaciones son adecuados para ciertos contextos y circunstancias, lo cual amerita hacer una clara distinción entre estos dos conceptos. Veamos pues qué entendemos por circunstancias. Las circunstancias son aquellos factores externos que extienden el significado que tienen las palabras y las frases en un contexto determinado. Es decir, aquellos significados de las palabras entendidos por ciertos grupos, disciplinas, instituciones, lugares, etc., que ya explicamos
en el punto anterior, pero que ahora se ven bajo la influencia de eventos inadvertidos que quizá no se habían considerado o no suelen ocurrir con frecuencia, y por lo tanto el significado de los conceptos o palabras se ve alterado bajo esas circunstancias. Pero veámoslo con un ejemplo. El concepto de libertad de tránsito. Se puede entender que la libertad de tránsito para las personas en Estados Unidos, así como para casi todo el mundo, está garantizado, lo cual permite trasladarse o moverse dentro del país, así como de un país a otro, y esta garantía está plasmada en el artículo 13 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Ese es el contexto de uso del concepto de libertad de tránsito, o sea, lo que significa para cierto grupo de personas, disciplinas, instituciones, lugares, etc. En resumen, la manera en cómo se usa y se entiende. Pero resulta que debido a los acontecimientos ocurridos en Estados Unidos, el miércoles 6 de enero del 2021, esa garantía de libre tránsito se ve alterada, al menos momentáneamente, ordenando un toque de queda para la población a partir de las 18 horas locales y que finaliza el día jueves 7 de enero, ya que la revuelta dejó saldo de algunos muertos, después de que las violentas protestas de los simpatizantes del aún presidente Donald Trump arribaran al Capitolio de Estados Unidos, interrumpiendo el proceso de certificación de la victoria de Joe Biden. A esto es a lo que llamamos circunstancias. Aquí podemos ver cómo lo que se entiende por libertad se ve influenciado por las circunstancias, que en resumen son los eventos o factores que no se tienen considerados y pueden tomar por sorpresa, o también podemos entenderlo como el fenómeno que ocurre cuando las ideas o conceptos son introducidos en un contexto de uso que no está acostumbrado para recibir esas ideas, ya sea porque son novedosas o porque nunca se habían contemplado dentro de sus usos y costumbres, es decir, su cultura. Bien, mira ahora cuán importante es el contexto y las circunstancias. Lo que para algunas personas es progreso y modernidad, para otras es una amenaza para su identidad nacional. Y mientras lo que para unos es defender su patria y sus tradiciones, para otros representa la opresión de un régimen conservador con poco respeto y tolerancia por los demás. Date cuenta de la magnitud y la importancia del contexto y las circunstancias, pero también del proceso de argumentación en la sociedad actual, pues recuerda que el objetivo de la argumentación es resolver los problemas de una manera civilizada y ordenada, en la que no tengan que ocurrir tragedias como la que estás viendo en estas imágenes. Ahora bien, te pido que reflexiones en esto y en la importancia de resolver los problemas civilizadamente. Pero pasemos ahora a la parte de identificar los argumentos. ¿Cuáles son los argumentos adecuados para ciertos contextos y circunstancias? Un argumento es adecuado para un cierto contexto cuando se conoce el significado exacto de las palabras o frases para ese contexto. Se conoce también el significado de las palabras en general. Se conoce y entiende la manera de ser del auditorio que escuchará la argumentación, ya que finalmente serán los destinatarios del mensaje. Se conoce y se comprende las tendencias del auditorio, es decir, aquellos puntos a los que el auditorio quiere llegar o quiere oír. Se conoce y entienden los puntos sensibles de los miembros del auditorio, tanto los que les gustan y motivan como los que les molestan. Un argumento es adecuado para ciertas circunstancias cuando toma en cuenta para su elaboración los siguientes puntos. Se conoce y entiende la situación por la que atraviesa la persona o las personas del auditorio. Se ha analizado
el alcance de sus circunstancias en un determinado tiempo. Se conoce y se comprende cuánto será el impacto de esas circunstancias en su percepción de las cosas. Nuestro argumento proporciona soluciones a su crisis. Nuestro argumento contempla el respeto a su cultura y su forma de percibir el mundo. Ejemplo, mire el caos producido en Estados Unidos debido al poco entendimiento entre las formas de pensar y concebir el mundo. Un país con 330 millones de habitantes, de los cuales 50 millones son latinos, es decir, el 20%, de los cuales de ese 20%, de ese quinto, el 60% son mexicanos. También, alrededor de un 13% de su población son afroamericanos. Y así podríamos seguir señalando la diversidad existente en Estados Unidos, que es sumamente importante para el contexto y las circunstancias. Una argumentación diseñada para este contexto y circunstancias sería, de forma muy general, el hecho de que a la hora de argumentar, hacerles evidente y claro que ninguna de estas diferentes razas o comunidades existentes va a resultar perjudicada por la llegada del nuevo mandatario. Y en este sentido, mencionarles que se protegerán sus intereses y se tendrá en cuenta todas sus peticiones. Y por supuesto, en este punto hay que conocer cuáles son sus intereses para mencionárselos y decirles que quedarán salvaguardados, para de esta manera calmar los miedos que puedan tener por la llegada o por el cambio de gobierno. Esta es la clave, en esto consiste la argumentación exitosa. Claro que dependerá de la creatividad del expositor y de su conocimiento, tanto de los factores internos que afectan al argumento como de los factores externos que acabamos de exponer. Bien, pasemos al siguiente punto de este video, que es identificar cuándo y cómo es adecuado apelar a los sentimientos. ¿Cuándo se apela a los sentimientos? Bien, podemos apelar a los sentimientos en una argumentación cuando es con la intención de concientizar a los miembros del auditorio sobre un asunto, es decir, cuando esto resulta en algo justo, cuando el argumento no es para manipular y contiene un interés real por solucionar el problema, también cuando el argumento va en beneficio del propio oponente, cuando por la manera de pensar de las personas sea necesario inducirles la parte sentimental para que entiendan mejor el resultado beneficioso de nuestro argumento. Cuando no es adecuado apelar a los sentimientos, cuando se utiliza únicamente para manipular, para crear miedo, para obligar a las personas a que hagan algo en contra de su voluntad y que eso no les ayudará o inclusive les perjudicará. En ese momento es obvio que no debemos utilizar ni apelar a los sentimientos, y hay que tenerlo muy en cuenta por si eso mismo lo utilizan en contra de nuestra argumentación. El siguiente punto es identificar si un argumento publicitario es falaz. ¿Cómo podemos darnos cuenta de esta publicidad? Generalmente la propaganda publicitaria utiliza la persuasión más que el convencimiento objetivo. Recordemos que la persuasión es basarse en los sentimientos de las personas para lograr que éstas estén dispuestas a hacer algo que deseamos. En el caso de la publicidad comercial, es llevar a cabo la venta de sus productos o servicios. Por medio de las emociones, ellos tratan de inducir un sentimiento de carencia, para con esto generar una necesidad, cuya satisfacción sería proporcionada por el producto o servicio que ellos ofrecen, creando en el espectador un sentimiento de carencia. Ahora, ¿cómo identificar este acto falaz? Observa con juicio crítico las razones que esta publicidad propone y verás que sus razones carecen de lógica. Una forma de darnos cuenta de esto es hacernos toda clase de preguntas al respecto, desde si realmente necesitamos ese producto o servicio, hasta preguntas como ¿cuáles son los pros y los contras?
que tiene ese producto o servicio y que ofrecen otros productos en el mercado. Y por supuesto, mantenerse siempre de manera escéptica y analítica, ya que el mantenerte siempre con un criterio de análisis te permitirá elegir lo mejor en cualquier tema que se te presente en tu vida. Pasemos al siguiente punto, que son condiciones que debe cumplir un argumento para que logre su propósito. Cuando se diseña una argumentación, además de lo que ya hemos visto en otros videos acerca de cómo desarrollar los argumentos, es importante conocer el tipo de auditorio al que se va a enfrentar dicha argumentación. A la hora de exponer tus argumentos, tendrás que conocer a las personas que tienes enfrente. Entendiendo por auditorio todos los individuos a los que va dirigido tu discurso. Si son personas jóvenes, menores de edad, o si son adultos, si son especialistas sobre un tema, si son público en general, si es un público mixto, si solo es un debate entre expertos, etc. Y por supuesto, también tienes que tener en cuenta el contexto de cada uno de estos auditorios y sus circunstancias, para que el argumento tenga el entorno adecuado para ser efectivo. Bien, esos serían los puntos de esta ocasión. No me queda más que emitir la actividad que se va a hacer para este video. Bien, la actividad que vas a realizar es la siguiente. Como siempre, es pasar la información del video a la libreta, porque te recuerdo que son los apuntes. Luego, identifica un auditorio, un grupo de personas a las que quieras convencer de algo, y en tu libreta analiza el contexto y las circunstancias en las que estas personas se encuentran. Luego, diseña un argumento para ellos tomando en cuenta este análisis realizado. Bien, por mi parte sería todo para este video. Les deseo un feliz año y nos vemos en el siguiente y último video. Gracias.